nombre es Delfino, y esta es la historia que me persigue, incluso después de la muerte. Viví con mi esposa Antonia y con nuestra hija Florinda en la casa número 1026, oriente sobre la calle Silvestre Aramberry, en el corazón del centro de Monterrey. Era una vivienda sólida, de muros gruesos y techos altos, con una puerta pesada de madera que chirriaba al abrirse. Cada rincón de aquella casa estaba lleno de recuerdos, de risas, de olores familiares. Jamás imaginé que un día se convertiría en un sitio maldito, un lugar del que muchos hablan, pero que pocos conocen de verdad. Aquella mañana era 5 de abril de 1933. Me levanté temprano como siempre. Antonia ya había preparado café y estaba en la cocina con su delantal puesto. Florinda aún dormía en su habitación. El sol apenas entraba por las ventanas y el silencio de la casa era cálido. Cuando me despedí de Antonia en la puerta, me dio un beso en la mejilla y me dijo que regresara pronto, que Florinda tenía algo que contarme. Yo sonreí, tomé mi sombrero y caminé hacia la fundidora sin saber que esa sería la última vez que vería con vida a las dos mujeres que más amaba en este mundo. Apenas habían pasado unas horas cuando un compañero de trabajo se acercó corriendo. Con el rostro pálido y la voz entrecortada, me dijo que fuera a casa, que algo terrible había sucedido. Sentí un vacío en el estómago. Tiré mis herramientas y corrí como nunca antes lo había hecho. Atravesé las calles del centro sin mirar a nadie. Al llegar a casa, vi gente reunida en la banqueta, miradas en silencio, la puerta abierta, y dentro un grupo de policías rodeando el salón principal. El tiempo se detuvo. Empujé a quienes me cerraban el paso y entré. Allí estaban ellas, tendidas en el suelo, cubiertas con mantas, pero aún así podía ver la sangre, las manchas que hablaban de lo que no se puede decir con palabras. Antonia y Florinda habían sido asesinadas, brutalmente golpeadas, violentadas. Su cuerpo sin vida estaba allí, en el mismo espacio que tantas veces había sido testigo de cenas familiares y juegos. La policía no encontró cerraduras forzadas, ni ventanas rotas, ni rastros de entrada violenta. Quien entró esa mañana fue alguien a quien conocían, alguien a quien le abrieron la puerta, alguien de confianza. Y no tardó en surgir un nombre: Gabriel Villarreal, sobrino de Antonia. Lo habíamos recibido muchas veces en casa. Compartió nuestra mesa, nuestras celebraciones, conocía nuestros hábitos, nuestras rutinas, el horario en que yo salía, las puertas que crujían, los pasillos que nadie cruzaba a esas horas. Lo interrogaron, y aunque al principio negó todo, los nervios lo delataron. No tardaron en descubrir que no había actuado solo. 2 hombres más lo acompañaron, y entre los 3 cometieron aquel crimen monstruoso. La hazaña con la que actuaron hizo temblar a toda la ciudad. Un loro. Sí, un loro que vivía con nosotros desde hacía años. Fue quien repitió durante horas una frase escalofriante. «No me mates, Gabriel. No me mates». Los vecinos lo oyeron. Los agentes también. Y eso bastó para que todo encajara. Lo que ese pobre animal presenció quedó grabado para siempre en su memoria. Como una maldición repetida sin fin, los 3 fueron capturados. Y cuando intentaron trasladarlos para su juicio, fueron ejecutados bajo la llamada Ley Fuga. La versión oficial dice que intentaron escapar, pero muchos aseguran que fue un ajuste de cuentas, que alguien muy cercano pidió que no hablaran, que no contaran lo que realmente ocurrió allí dentro. Después de eso la casa quedó en silencio. Pero yo no me fui. Seguí viviendo entre esas paredes, con el eco de los pasos de mi hija, con el aroma de los guisos de Antonia colgado en los rincones. Dormía en una cama vacía, con el corazón más vacío aún. Muchas noches desperté sudando,
con la sensación de que alguien me miraba desde el pasillo. La casa ya no era la misma. Las sombras se volvían más largas. Los relojes se detenían sin razón. Las puertas se cerraban solas. Las luces parpadeaban sin motivo. Algunas madrugadas escuchaba claramente a Florinda llamándome desde su habitación. Otras veces el llanto de una mujer se arrastraba por las paredes, como si no pudiera salir, como si estuviera atrapada en el tiempo. Así pasaron los años. La casa se fue cayendo poco a poco, como mi espíritu. Nadie quería entrar. Los vecinos evitaban pasar por el frente. Las visitas se esfumaron. Yo dejé de hablar con el mundo. Hasta que en diciembre de 1957, mis hermanas me encontraron muerto en el sillón de la sala, con la radio encendida y una vela consumida a mi lado. Me enterraron en el Panteón Dolores. Y desde entonces, la casa quedó completamente sola. Pero no por mucho tiempo. Una doctora rentó el lugar y puso un consultorio dental. Estuvo ahí varios años y aunque nunca habló públicamente, quienes la conocían contaban que se negaba a trabajar sola por las noches, que sentía escalofríos constantes, que los instrumentos se movían de lugar, que las sillas se giraban solas. Algunos pacientes decían ver cosas en los espejos, rostros que no eran los suyos, y voces que les hablaban al oído, sin que nadie más las oyera. Después de ella, nadie más pudo permanecer allí mucho tiempo. Las familias que intentaron mudarse terminaron abandonando el lugar en cuestión de semanas. Los niños se enfermaban sin explicación. Los perros no dejaban de ladrar. Los sueños eran tan perturbadores que la gente prefería dormir fuera. Hoy la casa está en ruinas, olvidada por las autoridades, temida por los curiosos. Algunos se atreven a entrar por valentía o por juego, pero ninguno sale igual. Hay quienes han grabado psicofonías. Otros aseguran haber visto a una mujer parada en las escaleras, con el rostro cubierto de sangre. Hay quienes han soñado con los gritos, incluso sin haber conocido la historia. Y hay quienes, al pasar por la banqueta, sienten que algo los observa desde la ventana. Y sí, esa ventana aún tiene cortinas viejas que se mueven con el viento, pero no es el viento lo que las mueve. Yo soy Delfino, y esta fue mi casa, mi refugio y mi condena. El lugar donde lo perdí todo, el espacio que guarda el alma de mi esposa y de mi hija. Y aunque mi cuerpo reposa bajo tierra, mi espíritu aún ronda por los pasillos, esperando que alguien me diga que todo fue un mal sueño, esperando que me despierten con el aroma del café, esperando que Florinda baje corriendo por las escaleras y me abrace. Pero nada de eso sucede. Solo queda el frío, el silencio y esta historia, la historia de la casa de Aranberry, que aún llora, que aún grita, que aún sangra. No olvides suscribirte y si quieres escuchar más leyendas, regálanos un like y déjanos un comentario.